años. Bienvenido, Víctor, muchas gracias. Nos acompaña, como en otras ocasiones, el doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Bienvenido, Gustavo. Y también nos acompaña el doctor José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología y coordinador técnico de la respuesta. Hoy nos vamos a enfocar a dos cosas: el informe técnico diario y después vamos a enfatizar el mensaje que dimos en la mañana sobre el momento de oportunidad que nos lleva a entrar a la fase 2 con una anticipación de aproximadamente 15 días con las medidas de mitigación de transmisión comunitaria, y vamos a mostrarlo gráficamente en comparación con otros países, y también vamos a recordar cuáles son las medidas de sana distancia. Le pido al doctor Alomía si nos conduce. Muchas gracias, subsecretario. Bien, como ya es costumbre, actualizaríamos el panorama internacional. En la primera diapositiva, precisamente podemos ver la actualización para el día de hoy, en donde, bueno, en todo el mundo se reportan ya un poco más de 372,000 casos. Igualmente, poner la especificación que de ese total de casos, el 70% es el que ha ocurrido en los últimos 14 días, es decir, son 259,000 personas las que sí están dentro de este periodo de 14 días y por lo tanto podrían todavía considerarse como casos activos de la enfermedad. La diferencia, que es un poco más de 120,000 personas, estarían ya detrás de ese periodo de 14 días, por lo tanto ya no podrían considerarse como casos activos. La letalidad mundial se ha mantenido prácticamente la última semana en un valor similar o cercano al 4.4%. Si vemos la tabla de su izquierda, podemos ver la transmisión de las últimas 24 horas, es decir, cómo se ha incrementado la carga de enfermedad, es decir, la cantidad de casos confirmados en las diferentes regiones. Nuevamente Europa, en relación a los porcentajes de ayer, si los recuerdan, nuevamente Europa vuelve a tomar la delantera, digamos, en las últimas 24 horas, ya que concentra el 60.5% de los casos confirmados en las últimas 24 horas, y la región de las Américas continúa estando en segundo lugar, ahora con un 31%, que igual son cifras que se incrementaron de la semana pasada, en que andaban rondando siempre los 15, el 17% en las últimas 24 horas. Ahora vemos cómo las Américas también se suma a esta transmisión más reciente, ¿no? Y otras regiones del mundo pues prácticamente concentran la minoría, menos del 3% de los casos que se han confirmado en las últimas 24 horas. Pasemos ahora a la imagen de nuestro panorama nacional. El día de hoy actualizamos a 405 casos confirmados. Pueden ustedes notar en el mapa de distribución el color más oscuro, lógicamente representa, en base a la escala que ustedes ven ahí, representan la mayor carga de enfermedad por estado. En este caso se destacan rápidamente Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, la Ciudad de México y los estados algunos estados de la península. Tlaxcala lo pueden ver en color blanco. Esto significa que Tlaxcala no tiene ningún caso confirmado, ¿sí? Por eso está de ese color. Sí tiene casos sospechosos, de hecho tiene 18 sospechosos en donde podrían en las siguientes 24 horas salir un caso confirmado, pero digamos que es el único estado que en este momento no tiene casos confirmados. Así también hay 1,219 casos que están en calidad de sospechosos, que en su momento o en el siguiente corte podríamos tener más casos confirmados para México. La distribución de sexo no ha cambiado mucho, prácticamente las 2/3 partes las siguen concentrando el sexo masculino, así también como la distribución de cómo demandaron atención médica y en qué estado fueron recibidos. Continuamos con ese 10% que requirió algún tipo
de atención en un segundo nivel, es decir, que requirió ingresar. No necesariamente todos se quedaron hospitalizados, pero seguimos por lo mismo con un 90% de personas que su atención fue de tipo ambulatoria y que su evolución, porque el estatus de los casos positivos que vemos en la parte inferior izquierda tiene que ver con la evolución o cuál es el estado de los casos confirmados en las últimas 24 horas, es decir, independientemente de cómo llegaron, cómo siguen. Y vemos que el 88%, la gran mayoría de los casos, se ha mantenido en atención ambulatoria o después de que la recibieron se mantuvieron en sus domicilios, y vemos también ahí las proporciones de los casos que en su momento tuvieron sí algún tipo de hospitalización, pero por ejemplo el 7% de ellos es estable, es decir, la mayoría de estos casos que ingresaron sí a un segundo nivel lo hicieron en un estado clínico que se considera estable, es decir, no complicado, no grave, aunque tenemos lógicamente también proporciones de graves que representan el 2%. En la siguiente diapositiva, es una diapositiva también nueva, informativa, tiene que ver precisamente con el tema de las defunciones. En esta diapositiva vamos a estar en su momento actualizando este dato, y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el porcentaje de comorbilidades que tenían las personas que lamentablemente fallecieron: 60% obesidad, 60% diabetes, un 40% de hipertensión, así también como 20% la insuficiencia renal crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que aparece ahí con el nombre de EPOC. Encuentran la distribución por estado donde ocurrió la defunción: 3 en Ciudad de México, 2 en Durango, una en Durango, y una en Jalisco. Igualmente la distribución por sexo, de hecho la defunción que se suma en las últimas 24 horas es precisamente una persona del sexo femenino, y también ven la distribución por institución de atención, o en este caso de ocurrencia, es decir, dónde sucedió la defunción como tal. Entonces, una tabla también que en su momento pretende brindar la información, en este caso poblacional, de cómo están ocurriendo también estas lamentables defunciones. Y bueno, con esta nueva defunción, la letalidad en México sería del 1.2%, la cual se encuentra todavía muy por debajo de lo observado a nivel internacional e inclusive en otros países. Señor subsecretario. Perfecto. Muchas gracias, doctora Lomía. A continuación, me voy a permitir ponerme de pie para explicarles, compartir con ustedes aquí presentes y allá a la ciudadanía mexicana este momento tan valioso de oportunidad que México pudo tomar por estar preparado desde el inicio de esta epidemia en China en la primera semana de enero, y haber empezado tan tempranamente los trabajos de preparación. Los trabajos de preparación, como lo hemos relatado, implican múltiples áreas, desde el monitoreo, el alertamiento temprano, que fue el elemento que nos permitió activar toda la conjunción de esfuerzos, y también toda la fase de preparación en salud pública para considerar de manera amplia y sistemática todo el repertorio de intervenciones de prevención, de control, que están involucradas en el manejo y la disminución de riesgos de una enfermedad epidémica, infecciosa, emergente, como es COVID. Y retomo sobre algo que ha salido casi cada noche, que es la idea de 2 clases de intervenciones principales: unas que son de contención, que están encaminadas a detectar los casos sospechosos, ponerlos en aislamiento, hacer su confirmación diagnóstica, estudiar los contactos, y si estos contactos también entran en aislamiento, después demostrar si desarrollan o no enfermedad. Es el primer bloque de respuesta que existe frente a una carga poblacional pequeña de casos, y es la que de vez en cuando el director de la Organización Mundial de la Salud, como comentaba usted anoche, explica con cierto detalle. En un momento dado, como también hemos comentado, la cantidad de casos empieza a aumentar, dado que las medidas de contención no logran tener un control absoluto de la epidemia. Sería poco creíble pensar que uno puede contener en forma absoluta la epidemia, y por eso es que
algunas medidas de contención que son visibles a la audiencia pública, son visibles a la ciudadanía, con la esperanza de que pudieran ser un mecanismo de control absoluto de la entrada de los virus a un territorio, realmente no tienen ningún sustento técnico. Hemos dicho abiertamente que medidas como el cierre de fronteras, el cierre de aeropuertos, la suspensión de operaciones de los puertos marítimos, puertos aéreos, puertos terrestres, no tiene en la historia de las epidemias una demostración de que sirva para eliminar por completo la posibilidad de que el virus ingrese. Y ni siquiera para enfermedades de transmisión rápida, sobre todo las que son por vía respiratoria, ni siquiera aspirar a retardar o reducir la probabilidad de que entren los virus. Y es por eso que existe el otro repertorio de intervenciones que se llaman de mitigación. Y mitigación quiere decir reducir, volver más lenta la transmisión del virus con 3 propósitos fundamentales. El primero es retrasar el momento cumbre de la epidemia, el momento en donde existe la mayor cantidad de casos por día. Segundo, que cuando llegue ese momento cumbre tengamos menos casos por día y que estos no rebasen la capacidad de atención, particularmente la atención hospitalaria. Y lo tercero, que el número absoluto de casos, el número final de casos en todas sus variantes, casos leves, casos moderados y casos graves, sea también en su conjunto menor. Estas intervenciones de mitigación, me gustaría volver a destacar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que no deben considerarse como de segundo nivel o de segunda capacidad respecto a la contención. De hecho, son mucho más efectivas. ¿Por qué razón? Porque son masivas, ocurren simultáneamente en millones de personas, a diferencia de las acciones de contención que son caso por caso para detener o intentar detener cada cadena de transmisión. Ahora, el momento crítico de cuándo deben instrumentarse estas medidas ha sido algo que hemos mencionado una y otra vez. ¿Por qué razón? Porque nos parece completamente comprensible la angustia que puede causar, o la ansiedad, o el temor que puede causar en la población, la idea de que las intervenciones no se impongan desde el primer caso. Pero hay una explicación técnica muy clara y muy identificable. Si uno impone las medidas de mitigación demasiado temprano, estas medidas tienen muy poca utilidad. ¿Por qué muy poca utilidad? Porque vamos a pensar, cuando viene el primer caso, tenemos en el caso de la población mexicana, más de 127 millones de habitantes. Cuando tenemos el primer caso, tendríamos que inhibir, restringir, limitar el movimiento de las personas para evitar la potencia de infección de un caso. ¿Cuál es esa potencia de infección? Técnicamente conocida como número básico de reproducción, son 2 a 3 casos. Entonces la consecuencia sería muy grande comparada con el beneficio. ¿Por qué razón? Porque las medidas de mitigación implican restringir la movilidad de las personas y eso lleva a suspender de manera masiva actividades sociales, actividades económicas y todas las actividades de la vida diaria en todas las personas involucradas, millones. Entonces, el rendimiento de prevenir 3 casos por la consecuencia de afectar la vida de millones, desde luego queda fuera de toda proporción. Sin embargo, conforme empiezan a aparecer los casos y existen contagios, llega un momento en que hay que tomar una decisión crucial, el momento exacto de iniciar estas medidas. Esto lo hemos dicho una y otra vez, insisto, porque a veces la preocupación pública, que siempre es muy legítima, está separada de lo que puede ser la realidad técnica del control de una epidemia. Y esto es lo que quiero mostrar de manera gráfica, con datos reales. Estos no son modelos matemáticos, estos son los datos reales de las curvas epidémicas de los casos acumulados en algunos países que en este momento, hoy 24 de marzo, están enfrentando los más grandes retos de control de la epidemia. España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y también está México, con quien vamos a comparar. Una curva epidémica, como hemos dicho, puede estar representada por el número de casos diarios o puede estar representada por el número de casos que se van sumando cada vez.
y es este tipo de representación la que se ve aquí. Aquí tenemos el 23 de enero de 2020 y tenemos ningún caso, y estos países en general entre la cuarta semana de febrero y la primera semana de enero y la primera semana de febrero, es decir, aquí Estados Unidos tuvo su primer caso el 25 de enero, aquí, y los otros países en la primera semana de febrero. Y aquí estuvieron con una transmisión lenta. Un caso, no casos, ninguno, un caso, ninguno, un caso, 2 casos, ninguno, 3 casos, etc. Hasta que llegaron a un punto, y lo voy a ilustrar con la curva de Italia, en donde empezaron a tener un cambio más rápido, y cada vez más rápido, y cada vez más rápido, y cada vez más rápido en el número de casos que se van acumulando día por día, porque la cantidad de casos de cada día se fue multiplicando. Quiero hacer notar aquí la proporción, el tamaño. La escala máxima es 60,000 casos. Está ilustrado hasta allá arriba y son datos reales de lo que tiene Italia. Hasta ayer tenía un poco más de 59,000 casos. Ahí está la curva epidemiológica de Italia. Aquí está la de España y los demás países, y aquí está la de México, hasta el momento. No olvidar que México entró en la epidemia un mes después, mientras que el primer caso en esos países fue el 25 de enero o los primeros días de febrero. En México el primer caso fue el 27 de febrero. Eso también da una diferencia muy importante cuando uno intenta comparar, como ha sido a veces la inquietud pública en México, ¿por qué no estamos haciendo ya las mismas medidas de Italia o de España o de Estados Unidos? En primer lugar, porque estamos en la situación que esos países tenían un mes atrás. Ahora veamos en la siguiente diapositiva, vamos a recortar la curva en 10,000. Ahí está. Es un detalle de las mismas curvas, para poder ver el comportamiento de lo que ocurre cuando hay muy pocos casos. Volvemos a lo mismo, tenían un caso, ningún caso, pocos casos, hasta que empezaron en los últimos días de febrero, cuando México tuvo su primer caso, ellos empezaron a escalar la velocidad de cambio, la velocidad de suma de casos, porque los casos diarios iban aumentando rápidamente. Aquí está donde México empezó, concretamente aquí México el primer caso, cuando Italia ya estaba empezando a tener la fase rápida de aumento en el número de casos. Y posteriormente, mientras México se había mantenido con pocos casos, Italia, Estados Unidos, Francia, España ya estaban en esta fase de crecimiento rápido. Un elemento crucial, volvemos al planteamiento, es ¿cuándo es el momento oportuno? Estos países hoy están intentando contener una epidemia que ya estaba extremadamente acelerada. Entonces, aun cuando se toman las medidas más drásticas, y de hecho, por eso tuvieron que optar por medidas tan drásticas como el uso de fuerza policíaca, fuerza pública, para forzar el aislamiento de las personas, es porque en una situación verdaderamente compleja, muy retadora, porque tenían un rápido incremento del número de casos. Hoy estos países están prácticamente duplicando el número de casos cada 2 días, poquito más de 2 días, duplicando. Entonces, mañana Italia, pasado mañana Italia, va a llegar a tener 120,000 casos, a partir de 60,000 casos. Vean lo dramático que es la situación. Vamos a ver la última de estas imágenes, que es esta, y es crucial. Este es un acercamiento cortando a 10,000 casos. Esto quiere decir que la curva de Italia se sigue hasta llegar 6 veces más alta. Se sale de esta diapositiva, pero es un acercamiento para verlo con claridad. Es la misma gráfica, pocos casos, y la pregunta aquí es, ¿cuándo empezaron estos países con las medidas de sana distancia, las medidas de distanciamiento social? Aquí. Es decir,
ya cuando se encontraban, en el caso de Italia es el más notorio, ya cuando se encontraban en esta fase de ascenso rápido. Es demasiado tarde. Hacerlo aquí, ya dijimos, es demasiado temprano. ¿Cuál es el punto ideal? El punto ideal es el momento en que empieza el incremento de casos rápidos, pero el incremento rápido de casos, pero todavía no es demasiado rápido. Y esta es la fortuna que tiene México por estar preparado, que hemos podido identificar en cada momento esto, hasta llegar a este punto. Esto está limitado aquí al 23 de marzo, hoy estamos a 24, es donde se encuentra su sana distancia. Su sana distancia. Esto lo pudimos no solamente preparar, sino programar. Teníamos estimaciones con modelaciones matemáticas que nos pudieron identificar cuándo iba a empezar ese despegue de la curva epidémica y podíamos intentar tener el momento ideal. Y aprovechamos además, y con esto termino, un momento de oportunidad valiosísimo que fue el calendario escolar. Al tener ya programadas las vacaciones de Semana Santa, podíamos agregar solo 2 semanas y tener un mes completo de distanciamiento social. Y por eso integramos en un paquete que se ve en la siguiente diapositiva la Jornada Nacional de Sana Distancia. La siguiente, por favor. Y pusimos estas intervenciones que me gustaría ser sumamente enfático de que representan una importante alteración de la movilidad social. Si estas medidas no se llevan a cabo porque las personas no las entienden o porque no hay una actitud favorable a las mismas y la gente sigue deambulando por las calles en forma masiva, las medidas van a ser menos efectivas. Y ahora me dirijo a usted que nos está oyendo para decirle, quédese en casa todo el tiempo que sea posible. Desde luego si tiene actividades críticas que realizar, como conseguir los alimentos, como asistir a un familiar en necesidad, debe acudir, pero la mayor parte del tiempo quédese en casa. Si es algo que usted puede planear y puede evitar reunirse con otras personas, particularmente congregarse en un número grande, quédese en casa. Posponga los eventos públicos, cancele eventos públicos. Si usted es el que prepara algún evento público o una fiesta o un bautizo o alguna actividad en la que debe tener un gran número de personas, evítelo. ¿Por cuánto tiempo? Al menos por un mes, del 23 de marzo al 19 de abril. Si lo hacemos de manera consistente, de manera simultánea, es decir, todas al mismo tiempo, estas medidas van a tener el mejor impacto y todas y todos nos vamos a beneficiar de tener una transmisión lenta que nos permita responder apropiadamente a la epidemia sin que se nos saturen las unidades de atención hospitalaria y que podamos salvar vidas, porque todas y todos que necesiten atención hospitalaria, especialmente atención crítica, van a tener esa atención. Termino diciendo cuáles son estas intervenciones. Énfasis importante en personas adultas mayores. Hemos dicho una y otra vez que las personas adultas mayores, a partir de los 65 años, tienen un cambio muy rápido en la probabilidad de complicarse. Hay que proteger a nuestros adultos mayores. ¿De qué manera? Primero, que se queden en casa. Hay que apoyarles para que ellos no tengan que salir a cumplir con necesidades básicas como comprar alimentos o hacer trámites o cosas así. Ayudémosles, aunque no sean nuestros familiares. Estemos prestos para ayudar a quien conozcamos que sea una persona adulta mayor o una mujer embarazada, o también las personas con enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, como la enfermedad cardíaca, como la enfermedad pulmonar. Y además hay que estar atentos a esas personas, porque estas personas, con las características que acabo de mencionar, si presentaran COVID, independientemente de que se les confirme o no el diagnóstico, solamente por tener los síntomas y tener estas condiciones de riesgo, debemos considerar que pueden complicarse. Tienen una mayor probabilidad de complicarse y debemos atender a que no se compliquen, que reciban valoraciones médicas. Segundo, la suspensión de clases en todo el sistema educativo nacional, en todos los niveles, en todo el territorio, en escuelas públicas, privadas o sociales. Todas
todos. La reprogramación de eventos de más de 100 personas, 101 personas, lo vamos a considerar una multitud y vamos a evitar que ocurran este tipo de eventos que congregan masivamente a las personas. Suspender también temporalmente actividades laborales que impliquen la movilización de personas, es decir, el transporte, ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. No queremos que eso ocurra porque eso implica que una persona con síntomas y que tuviera COVID va a estar propagando el virus. Y una persona sin síntomas se puede encontrar con alguien que le contagie y queremos prevenir también que se contagie. Entonces, en primer lugar, queremos prevenir que las personas que realizan esas actividades laborales se contagien, en especial adultos mayores y personas con enfermedad crónica, pero además, al quedarse en casa, están protegiendo a todas y todos los demás porque disminuyen la transmisión de una persona a la otra. Y por último, intensificar las medidas básicas de prevención que hay que tenerlas siempre presentes. Lavarse las manos repetidamente con agua y jabón, 20, 30 veces al día. Evitar saludar de mano, de beso o de abrazo. Saludemos solo con el corazón y con una respetuosa reverencia. Y si las personas llegaran a enfermar, cubrir boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar o con el antebrazo. Y finalmente, quien tuviera síntomas, que se quede en casa, que no salga durante 14 días, a menos que sea una persona adulta mayor o con enfermedades crónicas, para ser valorada médicamente. Los demás, las demás, que se queden en casa. Nos van a ayudar a todos, se van a ayudar a sí mismas. Vamos a abrir a preguntas y respuestas y le vamos a dar la palabra a Ángeles Cruz, y a usted y a usted. Gracias. Del periódico La Jornada, buenas tardes. Quisiera yo hacerle unas peticiones, primeramente, antes de las preguntas. Hasta el domingo había en su registro de casos positivos 3 bebés. Ayer desapareció uno de esa tabla. Si nos puede puntualizar qué es lo que pasó, y el que ya no aparecía ayer es el que estaba en Yucatán. Entonces, ¿qué pasa ahí con los datos, por favor? Y si hay manera de que también nos dieran la información de las personas por rangos de edad, a fin de ir teniendo claridad sobre la afectación, sobre todo el tema de los adultos mayores, y ahora que veo que el 60% de los muertos, de los fallecidos, discúlpenme, de las personas que han fallecido tenían diabetes y tenían obesidad, pues es también de llamar la atención. Esas son las peticiones. Y las preguntas es, ¿qué le dice a usted que haya gobernadores que estén actuando, tomando medidas por su cuenta, incluso en contra de las disposiciones como esto de que no permitir los vuelos, o la idea pues que circula, ¿no?, de que vayan a suspender los vuelos que vienen de otros países, y que incluso se hable de formar un bloque de gobernadores para tomar sus propias medidas? ¿Qué papel juega eso? Y en todo caso, ¿cómo está vinculado con que se hayan o no adherido al INSABI? Es un tema político más que técnico de lo que aquí hemos estado hablando. Sobre lo que anunciaron en la mañana los médicos del bienestar que están buscando contratar, la pregunta que tengo es, los que ya tienen identificados, los que se inscribieron, que eran más de 5,000 si no me equivoco, ¿no funcionarían para atender en esta emergencia, o cuál es la situación que están enfrentando? Muchas gracias. Con mucho gusto, Ángeles. Efectivamente, la convocatoria de médicos para el bienestar que habíamos abierto al inicio del año, con la expectativa de contratar hasta 43,000 médicos, médicas y otro personal de salud para el bienestar, ha ido avanzando. Hemos reclutado ya 1,200 personas. Existe todavía un grupo disponible, pero consideramos que algunos especialistas están todavía en necesidad, y de la mañana que abrimos la convocatoria ahorita hemos recibido ya 425 solicitudes de personal especializado en terapia intensiva. Así de exitosa fue la convocatoria, y por esto hemos decidido que vamos a actuar de manera muy acelerada, con el respaldo del presidente, del secretario de Hacienda, para poder hacer estas contrataciones de manera urgente para atender a COVID. Por ahora no hay un límite específico porque depende mucho de la capacidad existente en el país. Hay especialidades que son menos frecuentes en México porque se forma menos gente.
las peticiones, cuente con ello, vamos a hacer más, cada vez más detallado. Lo de los bebés, nuestro. Ahorita le damos la palabra al doctor Alomía para que comente los bebés, pero el informe epidemiológico pidan, por favor, y con mucho gusto, igual ayer que pidió Mauricio la información del sistema de vigilancia Centinela, con mucho gusto, toda la información que pueda ser útil. Se llama Alejandro. Perdón, yo le vengo diciendo a Mauricio desde el 22 de enero, perdón pasada. Alejandro, con razón veía que cada vez me miraba más feo. Alejandro, disculpe. Y respecto a los gobernadores, yo no me concentraría tanto en la intención política, o les dejaría a ellos que opinen sobre sus propias intenciones políticas. Yo veo detrás de estas respuestas un gesto noble, un gesto de preocupación. Es responsabilidad de los gobernadores y de las dos gobernadoras tener una actitud de protección, es su obligación. Supongo que no solamente en términos administrativos, como autoridades sanitarias que son para sus estados, sino también como personas responsables. Entonces lo tomamos como un gesto positivo, a veces hay mayor proactividad, esa proactividad si se canaliza positivamente, se aprovecha positivamente, y uno de los mejores ejemplos lo tenemos en la gobernadora o jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, y también en el gobernador Alfredo del Mazo, que teniendo precisamente perspectivas políticas diversas, han podido converger y han podido estar trabajando con la Federación. No pierdo esperanza que los demás gobernadores que pudieran en un momento dado estar aparentemente distanciados, cuando hay un esfuerzo común, hay un esfuerzo que es de beneficio a todas y todos, vamos a poder entendernos. Le pido al doctor Alomía si habla de los bebés. Sí, con mucho gusto. Recordando que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para poder lógicamente concentrar toda la información que en su momento se notifica, opera en este momento un sistema de información en línea al cual todas las entidades federativas tienen acceso a través de clave y de nombre de usuario. Por lo tanto, toda la unidad que en su momento detecta un caso ingresa y captura toda la información. Lógicamente, a medida que va incrementándose el número de casos y la cantidad de trabajo, carga de trabajo para toda la red, suelen haber a veces equivocaciones en donde el Estado también tiene toda la capacidad de identificarla y corregirla. Y esto fue lo que pasó. Es una corrección, de hecho, que se hace desde el mismo Estado. El mismo Estado ingresa y corrige la edad. Por lo tanto, ya no tenemos ese menor por corrección directa del Estado. Cuando nosotros hacemos el corte de la base todos los días, si un estado corrigió su información, ese corte va a reflejar la corrección que se haya dado. Entonces son 2 bebés. 2. Sobre la transmisión comunitaria, por último y brevemente, hablan de 5 personas en las que no se ha identificado el origen. ¿Es posible saber en dónde están juntas o están de manera dispersa? Si eso también lo pudiéramos tener en el informe, nos ayudaría mucho para saber dónde hay que poner atención para frenar una transmisión. Bueno, lo preparamos, yo que mañana les damos ese detalle que me parece muy importante. Sí, podemos comentar que los 5 no están integrados, digamos, en un brote, es decir, no forman parte de una misma cadena de transmisión, exacto, inclusive están en diferentes estados. ¿Pero no ha aumentado de ayer a hoy 5? Sí, aumentó en 2 casos más, ya tenemos 7, si gustan también esta gráfica que preparábamos con los porcentajes, como la tuvimos el día de ayer, se la podemos estar también presentando. A lo mejor en este inicio, recordando que como lo hemos tenido en el caso, o lo tuvimos en casos importados o asociados a importación, lógicamente en el tiempo y en la medida que los casos se van incrementando, es mucho más difícil tener la precisión, pero ahorita que vamos iniciando este escenario 2, yo creo que podemos tener el dato. Sí, gracias, doctora Alomía. Por favor, usted y usted y usted. Y usted. Gracias, buenas tardes. Karina Aguilar, del diario 24 Horas. Preguntarle, de acuerdo, usted señalaba hace unos momentos que ya México pudo prepararse y programar, ¿no?, su etapa. En ese sentido, ¿las proyecciones de la Secretaría de Salud siguen siendo las mismas en materia de contagio, en materia de cuántas personas van a estar infectadas para junio, las cifras que usted había dado, o cambian? Y si me puede decir si cambian o no y en qué porcentaje. También preguntarle, en las gráficas que nos explicó se ve exponencialmente cómo creció en Europa, sobre todo en Italia, y en España, en Alemania. ¿El distanciamiento que están teniendo allá no está funcionando? También que se me pudiera contestar eso, por favor. ¿México o el gobierno federal ha contemplado en algún momento hacer pruebas o tiene contemplado en algún momento hacer estas pruebas rápidas como Corea del Sur? Gracias por las preguntas muy importantes. Contesto primero el tema de pruebas rápidas. Lo mismo pasó en la influenza hace 10 años. Las pruebas rápidas son dispositivos de sospecha diagnóstica
que como su nombre lo indica, se procesan rápidamente y se procesan prácticamente enfrente de la persona enferma, es decir, no necesitan un procesamiento de laboratorio. Pero por lo mismo son pruebas cuya calidad diagnóstica es limitada. Esto son dos propiedades de las pruebas, se llaman técnicamente sensibilidad y especificidad, que son la capacidad de detectar correctamente un caso que es positivo o de detectar como descartado un caso que es negativo. Y estos dos elementos son fundamentales para que la prueba sirva. Si la prueba, por ejemplo, tuviera estas probabilidades de detectar correctamente un caso positivo y un caso negativo en menores al 60 o al 50%, es casi equivalente a echar una moneda al aire y hacer un volado. Y estos son datos reales de muchas de las pruebas, por ejemplo, que se usan en el caso de influenza, y hasta donde tenemos conocimiento por la revisión sistemática que vamos haciendo todos los días de los productos que aparecen no solamente en México, sino en el mundo, no hay todavía una prueba rápida con suficiente utilidad para ser considerada en ya su operación real. Si en algún momento la hubiera y obviamente se considerara necesario estar haciendo pruebas en forma generalizada, podría considerarse este tipo de aditamentos. La otra pregunta es sobre... Sí, como México está preparado, usted dice que México se prepara. México preparado. ¿Las proyecciones cambian en materia de infectados? ¿Cómo no? Aquí lo que tenemos son una situación que me gustaría también enfatizar una vez más, la duración de la epidemia. Hemos dicho, preparémonos para una epidemia larga. ¿Cuánto es larga? Tomemos como referencia la duración de la epidemia en China, que fue de 12 semanas. 6 semanas en que subió la cantidad de casos y 6 semanas en que empezó a bajar. Y ya tiene una transmisión mínima, pero que se ha mantenido por algunas semanas más. Esto, cuando ocurre así, podría considerarse la duración media de una enfermedad con estas características. Corresponde con nuestras modelaciones matemáticas. Pero si tenemos éxito con las medidas de mitigación comunitaria, vamos a hacer más lenta la transmisión, vamos a lograr lo que queremos, que es el número de casos diarios va a ser menor al que ocurriría si no hiciéramos nada, y entonces eso lleva a un efecto quizá no tan deseable, pero mucho menos peligroso que tener muchos casos los mismos días, que es administrar el riesgo. Vamos teniendo lentamente los casos, pero se prolonga la epidemia y muy probablemente podríamos estar llegando hasta septiembre u octubre con esta epidemia, con un pico máximo quizá en el mes de agosto. Ahora me gustaría dar la oportunidad a que tanto el doctor Borja, que hoy nos acompaña por primera vez, como el doctor Reyes Terán, comentaran sobre el tema de preparación, en particular en la capacidad de respuesta hospitalaria. ¿Me pudiera dar sobre el porcentaje de casos infectados que se estarían dando en el pico de agosto? ¿Cómo no? Eso también es un elemento importante. Recuerden que lo poníamos en la tabla donde hablábamos de los escenarios. La cantidad de casos cambia de acuerdo a las medidas de mitigación. La esperanza es que van a ser menos casos, pero la distribución de casos leves, que es 80%, de casos que necesitan hospitalización, que es 15%, y de casos graves que necesitan terapia intensiva, es 5%, independientemente de las medidas de mitigación. Doctor, si nos pudiera comentar un poco de la preparación hospitalaria. Sí, gracias. Muy buenas tardes. En el IMSS también hemos tomado tiempo para prepararnos en los hospitales, en donde vamos a atender a los casos. Debemos estar preparados no solo para los casos críticos, en los que van a estar en terapia intensiva, sino el manejo de todos los casos sospechosos, de los casos ambulatorios leves y las medidas que les vamos a dar. Tenemos planteado las medidas o los cuidados que deben de tener en casa, todos los casos que sean ya sea diagnosticados como positivos o diagnosticados clínicamente, porque desde ahora la definición operacional de caso contempla a los casos que tienen las características clínicas y no necesariamente tenemos que confirmarlos a todos. Los médicos tienen la capacidad para hacer el diagnóstico y que la asociación epidemiológica será importante, y a estos les vamos a dar las indicaciones de cuidados en casa, de la manera como los familiares los deban de cuidar, el aislamiento domiciliario y las medidas que debe tener el cuidador también. Estamos preparados también con la atención en el primer nivel de
módulos específicos o donde se va a hacer el triage respiratorio, le llamamos, para no mezclar a todos los pacientes. No todos los pacientes van a llegar complicados, muchos de estos los vamos a poder regresar a casa. Algunos trabajadores les vamos a dar su incapacidad de inmediato para que no regresen a sus lugares de trabajo y puedan contagiar a sus compañeros. También vamos a dar incapacidad a aquellos que son sus contactos y que requieran la incapacidad. Esto el epidemiólogo tomará los datos de los contactos y no se requiere que estén enfermos. Se requiere que los contactos también estén en seguimiento y vamos a dar la incapacidad también a los contactos. Estamos preparando también 70 hospitales que serán lugares de referencia para el tratamiento de los casos y ya en la última fase donde tengamos que hacer una reconversión hospitalaria porque tengamos más casos críticos que requieran ser atendidos a la vez, porque no es lo mismo tener 1,000 casos en una semana que tener 1,000 casos a lo largo de 5 semanas. Estamos preparando un número de hospitales, aproximadamente 19 hospitales ahora, que pueden crecer un poco más porque estamos viendo inaugurar algunos hospitales nuevos y desde la inauguración convertirlos en hospitales COVID. Esos hospitales COVID serían inaugurados y destinados desde el inicio para atender la pandemia. De tal manera que esta reconversión nos dará la capacidad para atender un número grande de casos que se den a la vez. Pero finalmente vamos a estar atendiendo en todo el país. Lo que esperamos es que no se den el pico máximo en todas las ciudades. Si ustedes recuerdan, influenza tuvo los picos se fueron dando por regiones distintas. Al principio de la epidemia, ustedes recuerdan que Yucatán o todo el sur-sureste no tuvo casos, ellos tuvieron un pico posterior, en algunos estados del norte también entraron después que la Ciudad de México, y lo mismo creemos que pase aquí, de tal manera que eso nos puede permitir irnos preparando de manera diferencial por regiones, lo mismo que en los países como México, por fortuna, ha tenido tiempo para prepararse y las autoridades han podido ir vigilando cómo se comporta la epidemia para poder tomar las decisiones en el tiempo apropiado. También de la misma manera vamos a vigilar al país para que en las distintas regiones tomemos las medidas adecuadas. No necesitamos que todos los respiradores que vamos a tener funcionen al mismo tiempo. Y estos podrán ser movidos en los distintos hospitales y las distintas regiones. Por eso debemos confiar en el sistema de vigilancia que tendremos para todo el país. Muchas gracias, doctor Borja. Doctor Reyesterán. Gracias. Buenas noches. Me voy a enfocar a la atención hospitalaria en la zona metropolitana. Sobre todo, que nosotros se ha predicho y se está observando donde las ciudades que con una densidad alta de población serán las que probablemente sufran las consecuencias iniciales del y el objetivo general de la preparación. Cambia el micrófono. Bien, el objetivo general, ¿me escuchan bien? Mejor, ahora. El objetivo general es integrar la respuesta hospitalaria para la atención de pacientes graves por COVID-19. Voy a enfocar en el área metropolitana, como les dije en un principio. Los objetivos específicos es ver la capacidad de respuesta para la atención de pacientes graves de cada uno de los centros hospitalarios, con un foco a los que dependen de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales y los hospitales regionales de alta especialidad, que además clásicamente han sido los que han enfrentado como una primera línea de defensa para los problemas epidémicos respiratorios, particularmente hablando de influenza. Cada año el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por ejemplo, también el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición,
son los que atienden una enorme cantidad de casos y que han enfrentado en ocasiones el sobrecupo y han tenido que reconvertir el hospital, la reconversión hospitalaria, que seguramente es un término que ustedes han escuchado cada vez con mayor frecuencia, no es otra cosa más, es que buscar sitios en el hospital que puedan convertirse en cuartos que puedan atender pacientes en estado crítico, es decir, que tengan capacidad de que se les pueda conectar un ventilador, un monitor y que puedan con los profesionales apropiados dar la atención a los cuidados intensivos, los cuidados críticos de los pacientes que seguramente los tendremos y los estamos teniendo en los hospitales. De hecho, el INER es el instituto que en este momento tiene más pacientes hospitalizados. ¿Cómo determinamos estas fases de la reconversión hospitalaria? Lo primero que se hizo desde hace algunas semanas fue ver la situación de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y, en segundo lugar, ver la capacidad de incrementar ese número de camas que pudieran dar cuidados intensivos en una segunda fase, y en una tercera fase utilizar más espacios aún para llegar al número máximo de camas y de cuartos que pudieran dar cuidados intensivos. La estrategia inicial fue primero localizar los centros hospitalarios o institutos que llamamos los centros predominantemente COVID, y también distinguirlos de los centros que predominantemente o casi exclusivamente fueran no COVID, es decir, que no atendieran pacientes con COVID. Y los hospitales, me parece que ya los había dicho en alguna ocasión, son obviamente el INER, Nutrición, Hospital General de México, Hospital Juárez de México, el Hospital G.A. González, el Hospital General Manuel G.A. González, que junto con el General y el Juárez tienen esta combinación de ver pacientes COVID y no COVID, INER y Nutrición muy predominantemente COVID, y también integramos dentro del área metropolitana al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Obviamente también consideramos los 3 hospitales del Estado de México que pudieran en algún momento incrementar ese número de cuartos para dar cuidados intensivos, y también 3 hospitales de Ciudad de México, el Hospital Enrique Cabrera, el Hospital de Tláhuac y el Hospital Belisario Domínguez, que se integraron también para que en la fase 2 o fase 3 se convirtieran en hospitales COVID. Con todo eso, el número total de camas se incrementa en la fase 1, de 117 camas de cuidados intensivos hasta 745, casi 800 camas en la fase 3, que en caso de ser necesario se utilizarían para los pacientes críticos. Esto es en resumen lo del Plan General para la Reconversión Hospitalaria. Muchas gracias, doctor Reyes Terán. Aquí aprovecho para señalar sobre los dos comentarios del doctor Reyes Terán y el doctor Borja. Es muy claro cómo la colaboración al interior del sector salud, tanto en las instituciones nacionales o federales como con los servicios estatales de salud, es fundamental para lograr el éxito de estas reconversiones. Aquí no se trata de hacer reconversión hospital por hospital, sino los hospitales en forma integral se consideran para estas atenciones prioritarias. Y regresando al tema de gobernadores que mencionaba Ángeles Cruz de la jornada, precisamente tenemos un caso muy exitoso en esta colaboración en la zona metropolitana, y por eso decidimos apoyar la propuesta de los 2 gobernantes de la zona metropolitana de crear unidad de coordinación en la zona metropolitana. Y creemos que muy pronto vamos a tener esquemas de coordinación regionales o subregionales en otras partes del país, occidente, noreste, etcétera, que nos puedan dar esta riqueza en la capacidad de preparación. Tenemos solo 3 minutos, vamos a dar lugar a 2 preguntas breves, ustedes 2, y ahí vamos a acabar.
Buenas noches. Patricia Rodríguez Calva, de Grupo Imagen. Se nos ha dicho que, en la realidad es imposible tomar prueba por prueba de las personas que pudieran estar contagiadas de COVID-19. Mi pregunta va en el sentido, si solo se hace un muestreo, ¿no se corre el riesgo de tener un subregistro o una cifra negra que en consecuencia, al no saber que esa persona tiene COVID-19, pudiera contagiar a personas al no tener el aislamiento o los cuidados médicos y entonces aumentar el número de contagios? Esa es una pregunta. 2, en el caso de zonas rurales, ¿qué están planteando ustedes? Porque sabemos que en México pues hay que acercar los servicios médicos a las comunidades indígenas y rurales, no hay centros de salud, tardan horas en llegar. ¿Cómo se va a aplicar en estas zonas este sistema para prevenir el COVID-19? Con mucho gusto. Sobre lo primero, es todo un tema muy interesante, cómo funciona la vigilancia epidemiológica. Lo resumiré con lo que hemos dicho en otras ocasiones. La vigilancia epidemiológica Centinela es muy semejante, en términos de método, a las encuestas. Cuando se hace una encuesta del tema que ustedes quieran, sobre preferencias, sobre situación de vida, el censo mismo, ayer fueron a mi domicilio, por cierto, los del INEGI, que están a punto de terminar la recolección de datos para el censo. Y en el censo, no todas las personas reciben el cuestionario extenso. La mayoría recibimos, como fue mi caso anoche, el censo corto. ¿Por qué razón? Porque hay un número de muestra, así se llama el tamaño de la muestra, un número de personas que, usando los métodos estadísticos apropiados, puede representar al conjunto de la población. Entonces, estos son métodos que hacen eficiente, no es tanto que no se pueda, es que no es útil ir por cada una de las personas con COVID o con las características demográficas que se buscan en un censo o cualquier otra característica. Sobre las zonas rurales. Así, ¿Corre el riesgo que aumente el contagio al no saber que una persona tiene COVID, que no esté registrada, perdón? La respuesta simple es las medidas de contención, como la que describí, que es la medida por excelencia. Esto es precisamente parte de sus limitaciones. Cuando hay muy poquitos casos, y estos casos son rastreables, directamente identificables, con base en sus síntomas, aquí destaco, no necesitamos la prueba para hacer las medidas de contención. Las personas entran en aislamiento tan solo por tener las características que los identifican como casos sospechosos. Entonces, estrictamente no se necesitaría la prueba, porque como dijo el doctor Borja, tanto para el manejo clínico como para la vigilancia se asume que tienen COVID. A partir de ahora, todas las personas con síntomas deben ser consideradas como COVID. Le paso la palabra al doctor Borja, epidemiólogo. A mí me gustaría recomendarles una manera, un indicador que no depende de la fracción de muestreo, si hacemos el 50%, al 100% o al 25%. Y ese es el porcentaje de positividad de las pruebas. Actualmente vamos entre el 7 y el 15% de porcentaje de positividad. En algún momento en influenza, en el 2009, creo que llegamos casi al 70% de positividad. Y esto es de todas las muestras procesadas y que ya tienen resultado, ¿cuántas salen positivas? Y eso, si es una muestra grande, es una muestra pequeña, nos permite ir evaluando a lo largo del tiempo también cómo va la positividad. Y una fracción de positividad del 7%, hasta ahora nos dice que vamos empezando y no depende de si hicimos muchas o pocas muestras, sino nos indica que vamos empezando en la epidemia. Tranquilamente. Sí. Tranquilamente. Nos queda un minuto, entonces vamos a responder zonas rurales y terminamos. Gracias. Vamos a dar tiempo nada más para zonas rurales, lo dejamos para mañana. Zonas rurales ha sido muy afortunada por muchísimas razones el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen una extraordinaria experiencia en la planeación del territorio y esto lo que nos ha permitido es poder identificar cuáles son las rutas de acceso, las rutas de desplazamiento, las separaciones físicas que existen entre los distintos asentamientos humanos que en las zonas rurales suelen ser dispersos. Y con eso estamos planeando, lo que decía el doctor Borja, no va a ocurrir todo al mismo tiempo.
Esto va a estar ocurriendo en forma de parches en el territorio nacional y el planear anticipadamente también es una oportunidad magnífica porque podemos planear la logística de asistencia, no solamente en términos de salud, sino en otro tipo de asistencia para la vida diaria. No quiero dejar de mencionar los programas sociales del Gobierno federal, porque precisamente la Secretaría del Bienestar, la secretaria María Luisa Albores, con su fabuloso equipo, Gabriel García, la subsecretaria Ariadna Montiel, todo el equipo, Adán Peña, tienen muy bien identificado también el territorio y esto nos permite activar los mecanismos tanto de comunicación del gobierno hacia la población como de la población hacia nosotros o enlazar incluso el apoyo en el nivel de territorio entre las comunidades. Y esto nos da enormes posibilidades para poder proteger a esta población más vulnerable. Aquí terminamos, muchas gracias, nos vemos mañana.